Bueno, a mí me corresponde explicar la simulación sin fila. Entonces, tenemos para empezar que el tiempo máximo de la simulación va a ser de 1000 minutos y tenemos una semilla para el random de 42. Entonces, primero se le pone la semilla al random y aquí se genera la lista de tanto de tiempos de ingreso como de tiempos de atención. Entonces, van de 1 a 5 minutos y son random claramente. Entonces se ponen en estas listas. Este contador de aquí es para el tiempo, para llevar la cuenta del tiempo actual en el que vamos y saber que no va a superar el tiempo máximo de los 1000 minutos. Empezamos con el pasajero uno. Eso es un contador de los pasajeros. Tenemos que la llegada va a ser el tiempo de ingreso uno, o sea, el primero de esta lista. Y la salida actualmente es infinita porque no se está atendiendo a nadie, entonces no se puede terminar si no se está atendiendo a nadie. Ponemos que el aforador va a estar desocupado porque actualmente no está atendiendo a nadie. Y tenemos aquí un contador para los tiempos de atención, o sea, cuánto se va a tardar atendiendo cada uno. Este es el contador para la lista. Y ponemos que no hay ningún pasajero siendo atendido actualmente. Aquí ponemos algunos arrays para ir guardando información, como el tiempo que llevas ocupado y el último tiempo que estuvo desocupado. Y aquí se imprime un poquillo de información para empezar. Luego aquí tenemos, mientras el tiempo actual sea menor que el tiempo máximo de la simulación y todavía haya pasajeros, o sea, el número de pasajeros por el que vayamos sea menor al número de pasajeros que tenemos, que es 500, porque la simulación tiene 500 en total. Entonces, empezamos. Si el operador está desocupado, entonces lo primero que vamos a hacer es guardar el tiempo que ha estado desocupado. Esta variable es del tiempo que el operador ha estado desocupado. Entonces, si por ejemplo alguien llegó a las 10:30 y el operador, o sea, la llegada, y el operador está desocupado desde las 10, el tiempo que él ha estado desocupado es el tiempo que llegó la persona menos el tiempo que él empezó a estar desocupado. Por ejemplo, 10:30 menos 10 son 30. Aquí irían 30 minutos. Entonces, se guarda que el tiempo que llevamos actualmente es el tiempo de llegada. Entonces, preguntamos, si el aforador está desocupado, vamos a revisar al pasajero. Entonces, el desocupado se pone en falso porque ahora está ocupado el aforador. Y la salida va a ser el tiempo que llevamos más el tiempo que lo tardamos atendiendo. Esta es la lista de los tiempos de atención y este es el contador de por cuál pasajero vamos. Entonces, la salida de ese pasajero, que es 1 hora, va a ser la hora que llevamos más la hora que tardamos atendiéndolo. O sea, eso va en minutos. Y el pasajero siendo atendido, pues es el pasajero actual. Le sumamos uno al contador de los tiempos de atención aquí y ponemos el pasajero en la lista de los pasajeros siendo atendidos. De otra forma, si cuando el, el cliente, el pasajero llega, el aforador no está disponible, o sea, está ocupado, entonces el pasajero se va. O sea, lo metemos en la lista de pasajeros no revisados porque él se va directamente porque no hay una fila. O sea, no lo van a atender nunca. Luego aquí, para verificar si se llegó en un minuto impar, pues se hace que si el tiempo actual que llevamos es divisible entre 2 y da 1, bueno, todo eso se pone aquí en la lista de pasajeros que llegaron en el minuto impar. Ahora se planifica la siguiente. Se pasa al siguiente pasajero y si todavía hay pasajeros, o sea, si el pasajero que llevamos es menor al número total de pasajeros, pues se hace que la llegada va a ser a el tiempo que llevamos más el tiempo de ingreso del siguiente pasajero. Eso para tener la llegada en el minuto correcto. De otra forma, si cuando el operador termina de atender a alguien, no ha llegado ningún pasajero, pues se procesa esa salida. Entonces el tiempo actual va a ser el tiempo de salida que llevamos. Se guarda en la lista de los que están siendo atendidos. Se pone desocupado porque ya terminó. Y se pone que su último tiempo desocupado es el tiempo actual porque es el tiempo por el que vamos. Y la salida se pone de nuevo en infinito porque no está atendiendo a nadie, entonces va a estar desocupado para siempre. Al final, calculamos el tiempo desocupado, que va a ser
el tiempo máximo que había menos el tiempo que estuvo desocupado la última vez, igual como antes. Si el tiempo máximo son 1000 minutos y él estuvo desocupado en el minuto 990, entonces ahí hay 10 minutos que se le van a sumar al tiempo final de desocupado. Y luego con toda la información que tenemos aquí, pues aquí se crean eventos y se imprimen todos así bien bonitos. Y eso sería todo por parte de la simulación sin filas. Bueno, entonces ahora vamos a explicar lo que son las preguntas adicionales para lo que es sin fila. Y tenemos que la primera es que cuál es el porcentaje de pasajeros atendidos respecto al total. Entonces, para eso primero tenemos que hacer la suma de los pasajeros que fueron atendidos y los no atendidos. Y luego para sacar el porcentaje tenemos que es pasajeros atendidos sobre el total de pasajeros multiplicado por 100. Y ahí ya tenemos la primera respuesta. Lo que sería para cuál fue el mayor tiempo continuo que el pasajero estuvo ocupado revisando a un pasajero, que es la segunda. Entonces ocupamos el tiempo máximo que estuvo ocupado. Eh, entonces tenemos que vamos a guardar la entrada y la salida de cada pasajero, y entonces tenemos que el evento de la revisión se puede revisar, ¿verdad? Entonces se guarda la entrada y la salida de cada uno, y luego tenemos que sacar la duración de cada pasajero, digamos lo que duró siendo atendido. Entonces hacemos lo que es una resta de la salida y la entrada para obtener esa duración de cada pasajero, que se va a guardar aquí. Y luego para sacar el tiempo máximo ocupado, sacamos el máximo de esta lista que ya sacamos antes de cada pasajero. Luego tenemos que para la última pregunta, que cuál fue el tiempo de promedio de atención de los pasajeros revisados, lo que ocupamos es un promedio. Hacemos lo que sería la suma de los tiempos de cada pasajero sobre el tamaño, ¿verdad? Entonces ya con eso sacamos. Y eso sería de estas primeras tres preguntas. Hola, profe, soy Ciani. A mí me corresponde lo que es el ejercicio de simulación 2, que sería con fila. Iniciamos con lo que es la definición de ese método, el cual va a tener un Tmax de 1200 y semilla de 42, el cual se va a utilizar para lo que es el random. Tenemos estas variables que serían para generar tiempos pseudo aleatorios, con un n de 600, que sería la cantidad máxima de pasajeros. Tenemos el TI, que sería el tiempo en intervalos de 1 a 6, y el TA, que sería el tiempo en ser atendido, sería de 2 a 8. Y bueno, aquí tenemos otras variables que sería más o menos para inicializarlas, como lo que es el TM, que se inicia desde 0, pasajeros con 1, el, el de llegada, que sería el tiempo de llegada, sería el tiempo de la primera llegada como tal, entonces por eso se inicia desde 0. Salida, está está con un infinito, porque no hay una salida programada como tal, está desocupado, y tenemos un TA de 0 y una lista de eventos. Una lista de eventos. En esta parte de acá, bueno, es la parte de ¿cómo es que se dice? La parte de arriba de las tablas, digamos, el encabezado. En esta parte tenemos lo que es el while. Bueno, tenemos un while que significa que si el TM es menor al Tmax y los pasajeros son menor a lo que es el número máximo, entonces tenemos el if. Si llegada es menor a la salida, bueno, pues procesamos una llegada, perdón.
el TM pasa a ser igual a la que es llegada. Y si el aforador está desocupado, entonces ahora se pasa a que sí esté ocupado. Tenemos lo que es la salida. Se incrementa un contador de NTA y se registra lo que es el evento, la información del evento. Y si el aforador está ocupado, entonces solamente se agarra lo que es o se marca, ¿verdad? O se ingresa a la lista lo que es la información de ese pasajero. Tenemos aquí los eventos se añaden a lo que es la lista de eventos. Se autoincrementa un pasajero al contador, y si el pasajero es menor al número al número máximo, entonces lo que es la llegada, ¿verdad? Bueno, se pasa lo que es la llegada. Tenemos, bueno, y si no, entonces se procesa lo que es la salida. TM ya no sería llegada, sino sería lo que es la salida. Pasa nuevamente a que está desocupado, y nuevamente la salida sería infinito. Y bueno, aquí tenemos lo que es el análisis de resultados. Ya cuántos pasajeros no fueron atendidos o no son atendidos, cuántos pasajeros son atendidos, la entrada salida impar, o atendidos entrada salida impar. Y ese es un resumen más o menos de cómo se van a ir viendo esos eventos. Se va a mostrar lo que es una tabla, y bueno, aquí se va mostrando también lo que son cada uno de la información de dichos eventos. Y aquí como tal ya se responde lo que son las preguntas generadas, y al final se retorna los eventos como tal. Bien, ahora tenemos lo que son las preguntas adicionales para los que es con fila. Entonces tenemos que para esta primera, que cuál es el tiempo promedio que un pasajero atendido pasa en el sistema, necesitamos sacar el promedio. Entonces eso primero tenemos que sacar el tiempo en el sistema de cada pasajero. Entonces hacemos lo que es la resta de salida con el de llegada de cada pasajero, y lo guardamos acá de cada uno. Y luego, digamos, si hay, entonces empezamos a sacar las respuestas. Tenemos el de la primera pregunta, que es la suma de los tiempos del sistema sobre el total, y con eso tenemos la primera respuesta, que sería el promedio. Para la segunda, que cuál fue el mayor tiempo que un pasajero atendido estuvo en el sistema, necesitamos el máximo. Entonces simplemente a todos los tiempos de cada pasajero sacamos el máximo, y ya tenemos la segunda respuesta. Para la tercera, que cuál fue el porcentaje de tiempo en que el aforador estuvo ocupado, tenemos que sacar el tiempo ocupado, que es la suma de todos los tiempos que había en el sistema de cada pasajero. Y para el porcentaje sacamos el tiempo ocupado sobre el máximo multiplicado por 100, y ya tendríamos la respuesta de la tercera pregunta. Bueno, entonces ahora lo vamos a correr, y como vemos las respuestas, bueno, como la compañera ya explicó esa primera parte en código, tenemos la simulación sin fila, que es el tiempo máximo, 100 minutos, un pequeño resumen, que es el total de pasajeros que llegaron, fueron 341, los atendidos, o sea, los revisados, 218, los no atendidos, 123, y tenemos la tabla de eventos, que sería de los 10 primeros y los 10 últimos. Entonces aquí tenemos que la entrada del pasajero y el minuto que duró uno, el estado, si fue revisado, no revisado, entró y salió, salida, entrada, y así están todos. Igual, estos son los últimos, que ese sería el pasajero y el minuto.
Y tenemos el listado que se fue revisado o no revisado de los últimos 10. Entonces tenemos las respuestas de los primeros 3 que nos solicita el proyecto. Dice que cuáles pasajeros fueron atendidos y los pasajeros fueron el 1, el 3, 4 y aquí está la lista. Y el total que fueron 618, entonces la lista es muy grande. Cuánto tiempo estuvo el aforador desocupado, entonces nos dice que estuvo desocupado 330 minutos y un porcentaje del 33%. ¿Cuáles pasajeros llegaron en un minuto impar? Tenemos la lista, sería el 1, el 3, 4, 5, el 6, el 8, el 10, 11, que fueron 166 en total. Y tenemos las 3 preguntas adicionales, que sería que, como ya les expliqué antes, cuál es el porcentaje de pasajeros atendidos, y tenemos que fue un 63.93%. El mayor tiempo continuo que el aforador estuvo ocupado por un pasajero fue de 5 minutos. Y cuál fue el tiempo promedio de atención de los pasajeros revisados, y tenemos que fue de 3,07 minutos. 3.07 minutos. Y tenemos lo que es la simulación con fila, que esto ya lo explicó el compañero. El código, ¿verdad? Y tenemos las preguntas, que sería que ¿cuántos pasajeros no fueron atendidos? 177 pasajeros. Tenemos la lista. ¿Cuántos pasajeros entraron y salieron en un minuto impar? Tenemos 126. ¿Y cuántos pasajeros atendidos entraron y salieron en un minuto impar? Bueno, como decía, ¿cuántos pasajeros atendidos entraron y salieron en un minuto impar? Tenemos que 45. Y tenemos una pequeña lista de los primeros, ¿verdad? Y las preguntas adicionales, que como ya se había explicado, entonces como se sacaba, tenemos que cuál es el tiempo promedio que un pasajero atendido pasa en el sistema. Tenemos que es de 5,25.26 minutos. El tiempo ¿cuál fue el mayor tiempo que un pasajero fue atendido? Bueno, estuvo en el sistema, fue de 8 minutos. Y tenemos que cuál es el porcentaje de tiempo en que el pasajero estuvo desocupado, y tenemos que el porcentaje fue de 74.92%. Y eso sería todo.